Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. La comunicación sexista, en esencia, son los usos justamente que se clasifican en dos: androcentrismo, que es la posición central del varón, y el sexismo, que es la distinción de las personas según su sexo. Más adelante vamos a ver las diferencias conceptuales entre sexo, género y demás, que es muy importante. La comunicación lingüística sexista es cuando se usa la lengua oral o escrita manifestando androcentrismo y sexismo, que son estos conceptos que vimos recién. En la comunicación lingüística, que es la que vemos de forma escrita, tenemos distintas formas en las que la comunicación sexista se puede manifestar. Una de ellas es los falsos genéricos. En el castellano, a diferencia de otros idiomas, por ahí de origen germánico, tiene el genérico masculino, es decir, cuando nos referimos a un grupo de gente en donde hay varones y mujeres o personas no binarias, usamos el masculino como forma genérica. Entonces vamos a ver ejemplos como los que están acá en blanco, que dice: la evolución del hombre no ha sido lineal, hablamos de hombre para referirnos a la humanidad. Según la normativa vigente, los dañados recibirán un monto por resarcimiento cuando probablemente sean dañados y dañadas. La municipalidad pondrá a disposición de los ciudadanos boyacenses contenedores de reciclaje. Bueno, estos son ejemplos muy comunes que vemos de falsos genéricos. ¿Y por qué llamamos falsos genéricos? Porque el hecho de que en el castellano se haya optado por el genérico masculino no es aleatorio, digamos. O sea, el varón en la cultura hispánica y en la cultura en general, obviamente, pero en este caso siempre ha tenido un rol central. Entonces, no es que se hizo una especie de sorteo de decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el genérico? ¿El masculino o el femenino? Y salió el masculino. Sigue una visión del mundo, ¿no? Después tenemos los duales aparentes, o también se les llama los términos con significados distintos según a quién se refieren. En esto podemos ver ejemplos como hombre público versus mujer pública, no tienen el mismo significado. Gobernanta versus gobernanta, zorro versus zorra, perro versus perra. Cada uno de estos términos tienen significados diferentes solamente por el género gramatical que contiene. También podemos ver asimetrías. La asimetría es la carencia de simetría o lo contrario a ella. Justamente la simetría es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. Entonces, cuando hablamos de asimetría es cuando falta esto. Vamos a ver asimetrías en el tratamiento. Por ejemplo, cuando decimos Obama y su mujer, al varón lo estamos nombrando por su apellido en este caso, y a la mujer simplemente porque es mujer de Obama. González y señora, un término muy, muy utilizado. La Merkel y Donald Trump, utilizando el artículo la antes del apellido y solamente el apellido en el caso de la mujer y el nombre completo en el caso del varón. También lo vemos en los formularios que solemos llenar, en donde dice generalmente señor y no incluye la opción de señora. También hay asimetrías en la denominación, cuando en el discurso las mujeres son nombradas por su género, cuando, por ejemplo, dicen el municipio galardonó a 2 mujeres y 2 policías. También asimetrías en la posición. Esto pasa mucho cuando ponemos la palabra mujer antes de otro término, como mujer policía, mujer bombero, mujer mecánica, cuando muchas veces no es necesario aclarar cuál es el género de la persona. También tenemos la comunicación visual sexista. En estas formas que acabamos de ver, suelen estar acompañadas de comunicación visual sexista, pueden o no. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando se presenta al hombre como referente único, esto lo vemos mucho en publicidades de autos o de camionetas, en donde generalmente vamos a ver varones manejando ese tipo de vehículo. Justo en esta imagen no se ve tanto, pero sí el que está manejando es un varón. Estas publicidades son muy comunes de forma audiovisual, o sea, vemos las publicidades en la televisión, por ejemplo, o en anuncios de YouTube. Los varones aparecen como los profesionales o como la autoridad. Este es una publicidad de un torneo de tenis, masculino en este caso, que habla de las mejores raquetas ATP del mundo.
Abajo dice, las mejores raquetas ATP del mundo se dan cita en el Mutua Madrid Open, prueba obligatoria del calendario que reúne a los tenistas más importantes. Y esta es la publicidad del torneo, el mismo torneo, pero femenino. Y vemos el mensaje muy distinto al anterior, abajo, que dice la belleza de un WTA Premier Mandatory. Entonces acá dice, abajo dice, la belleza y la elegancia siempre están presentes en el Mutua Madrid Open. Simona Halep, bueno, no sé pronunciar estos apellidos, pero son tenistas mujeres, combinan durante estos días estilo y magia. O sea, fíjense en los adjetivos que se usan. Acá estamos viendo la palabra mejores, por ejemplo. Tenistas más importantes, otro adjetivo, y acá vemos sustantivos como belleza, elegancia, estilo, magia. Entonces, podemos observar la diferencia en los términos que se refieren a las mujeres y las que se refieren a los varones. Otra fórmula muy común es cuando se reproducen actividades tradicionalmente asignadas a mujeres y a hombres de forma diferenciada. Clásicos de las publicidades de jabón para la ropa o de la mayoría de los productos de limpieza. Esta es una publicidad de Carrefour, una cadena de supermercados. Esta publicidad, si mal no recuerdo, es del 2019 para un Día del Niño, en donde vemos que hay un sector que dice Día del Niño en Carrefour, 19 de agosto, y arriba se ve con C de campeón, refiriéndose a los varones, a los niños varones, y en el de las niñas mujeres dice con C de cocinera. Entonces, bueno, ahí también vemos una diferencia en los adjetivos, ¿no? También suele mostrar a las mujeres como seres poco inteligentes, tontas, ingenuas, más preocupadas por su aspecto físico y como seres consumistas. Estas son una serie de publicidades gráficas de la década del 50, eran unos 20 consejos para la mujer. Este es el número 3, que dice: sé dulce e interesante, su aburrido día de trabajo quizás necesite mejorar, tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. Obviamente que está hablando del marido, del esposo. Entonces, bueno, está claramente mostrando a las mujeres como seres inútiles, sin ir más lejos. Otra fórmula es mostrar a las mujeres como cuerpos o objetos sexuales. Esto lo vemos mucho en publicidades o se veía, ahora por suerte está disminuyendo un poco, en publicidades de cerveza, son muy comunes. Representar a la supermujer es otra de las fórmulas, la que es capaz de asumir todas las responsabilidades del ámbito doméstico, pero también ser una buena profesional y mantener un buen aspecto físico. Entonces vemos imágenes relacionadas a esto que se ve acá, como la mujer multitasking, la que puede con todo. Estos son los conceptos que generan muchas dudas y se malinterpretan, y por ahí, incluso con buenas intenciones, se usan los términos erróneos, y es importante que empecemos a entender las diferencias conceptuales entre estos términos. Cuando hablamos de género, de sexo, nos estamos refiriendo únicamente al atributo biológico. Son los genitales con los que nace la persona. Puede tener genitales masculinos o femeninos, e incluso puede tener ambos. Cuando hablamos de género, estamos hablando de algo cultural. Son los roles, los comportamientos, las actividades y los atributos que la sociedad adjudica a los varones y a las mujeres. Por ejemplo, que los varones usan, o los bebés varones usan color celeste y las bebés mujeres usan color rosado. Es algo construido socialmente. La identidad de género es la autopercepción que tiene un individuo sobre sí mismo en cuanto a su propio género. Es decir, puede ser una persona que nació con genitales masculinos, que culturalmente se le asignó el género masculino por haber nacido con los genitales masculinos, pero que se autopercibe como mujer. Por otro lado, también está la orientación sexual, que se refiere a la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que la persona tiene. De vuelta, puede ser una persona que nació con genitales masculinos, se le asignó culturalmente ese género, se percibe mujer y le gustan las mujeres o le gustan los varones. O sea, es un abanico en donde se pueden combinar estas categorías, por así decirlo, de forma infinita casi.
porque también puede ser una persona que nació con genitales masculinos, se le adjudicó el género masculino, tiene una identidad de género femenina y le gustan los varones. Entonces podemos ir combinando esto de manera infinita. Y como les decía antes, también puede haber personas, de hecho hay muchísimas personas, mucho más de las que creemos, que tienen ambos sexos, que tienen genitales femeninos y masculinos. Pueden tener órganos sexuales internos femeninos, órganos sexuales externos masculinos, pueden tener órganos sexuales externos híbridos, es decir, tener órganos sexuales externos femeninos y masculinos al mismo tiempo. Entonces, es un abanico realmente muy grande. Y el género gramatical, que es lo que nos ocupa ahora a nosotros, es el sistema de clasificación nominal que poseen algunas lenguas en la que los elementos nominales son individuos dentro de un número finito de clases. ¿Qué quiere decir esto? Que en el castellano, al igual que la mayoría de las lenguas romances, las que provienen del latín, tenemos el género gramatical, es decir, cambiamos la letra si estamos hablando de mujeres o de varones. Por ejemplo, en el italiano utilizamos la E para hablar del plural femenino y la I para hablar del plural masculino. Entonces vamos a escuchar, por ejemplo, ragazza, ragazze para decir chicas y ragazzi para decir chicos. En el castellano lo tenemos más claro, está la A y la O. La A para el femenino y la O para el masculino. Pero hay un montón de lenguas en el mundo en las que no existe el género gramatical. Por ejemplo, en el inglés no tenemos un género gramatical, la palabra es igual si la ponemos para mujer o para varón, podemos decir she is tall para decir que es alta, o podemos decir he is tall para decir que él es alto. Entonces estamos usando la misma forma. Sin embargo, en el inglés, que no tiene género gramatical, en principio, también ahora se está utilizando formas de lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque también el inglés, a pesar de no tener género gramatical, sí utilizamos el he para hablar de él y el she para hablar de ella. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres? No están siendo nombradas en ese idioma tampoco. Entonces, en el inglés se está utilizando, por ejemplo, la forma they, que es el plural, es el ellos en el inglés, cuando estamos hablando de una persona a la que no le conocemos la identidad de género. Por ahí, cuando se trata de otros idiomas, es mucho más difícil de entender porque no estamos insertos culturalmente en ese idioma, pero estos ejemplos se los doy para que sepan que incluso en aquellas lenguas en donde pareciera que no hay género gramatical, también se está utilizando el lenguaje inclusivo. Bien, entonces, ahora ya definimos qué es la comunicación sexista, vimos los ejemplos lingüísticos y ejemplos no lingüísticos. ¿Qué es la comunicación no sexista? Esto remite a la utilización de la comunicación, sea oral o escrita, audiovisual también, sin sesgos patriarcales o sexistas, visibilizando a través de la lengua no solo a todos los sexos, sino también a todas las identidades de género. No sé por qué no se pasa esto, pero ahí está. El uso del lenguaje y las imágenes hablan por las organizaciones o las empresas, antes incluso de que la misma institución lo haga. De forma previa a la imagen que se proyecta a través de la actividad profesional, lo que se muestra y lo que se dice incide en el espacio público, que entiende como realidad aquello que percibe, porque como decía Wittgenstein, lo que no se nombra no existe. Es decir, las organizaciones, cuando comunican, sea lo que estén comunicando, no solamente algo referido a género, ya están dando su visión del mundo. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de comunicación no sexista. Obviamente estos son ejemplos muy actuales, a diferencia de los que vimos al principio. Acá vemos arriba vemos una publicidad de Mr. Músculo, que es un producto de limpieza. No sé si existe en otros países de Latinoamérica, capaz existe con otro nombre, pero no importa el nombre. Vemos a un varón utilizando el producto. Abajo está un poco pixelada, pero es una imagen de una publicidad de Arredo, que es una empresa que produce textiles para el hogar, sábanas, toallas y todo ese tipo de cosas. Y vemos que el hashtag que usaron es crear hogar,
y vemos familias distintas. Vemos en la segunda imagen una pareja homosexual, por ejemplo. Esta es otra publicidad de la misma campaña de Mr. Músculo, que dice más días para cuidar, y vemos a un varón con su hija probablemente lavando la ropa, y vemos el producto muy escondido ahí en naranja, colgado en la pared. Esta es una publicidad de Tiffany, una empresa de joyas, haciendo una campaña de alianzas, y vemos una pareja homosexual. Esta es una publicidad de Barbie, y también vemos dos niñas y un niño, herramientas para comunicar lingüísticamente de forma no sexista. Vamos a ver unos cuadros. No se asusten porque son muchos, pero esto al que le interese también me puede escribir por mail o por WhatsApp y se los puedo pasar. Yo recomiendo tenerlo, es como una especie de machete, no sé cómo se le dice en México al machete, pero es para tenerlo cerca, y una vez que uno tiene dudas o quiere consultar, no sabe cómo comunicar de manera no sexista, puede recurrir a estos ejemplos, a este cuadro, y usarlo, consultarlo. Una de las cosas que recomiendo es que se usen los sustantivos genéricos y colectivos. Se refieren a ambos, son los que se refieren a ambos géneros, al margen de su sexo. Por ejemplo, en vez de decir los ciudadanos, podemos optar por decir la ciudadanía, el empresariado en vez de decir los empresarios, la persona interesada en vez de decir el interesado. También podemos usar la perífrasis, que es una figura retórica que consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o un concepto. Entonces, podemos decir el ser humano en vez de decir los hombres, como que era uno de los ejemplos que vimos al principio, las personas que ejercen el periodismo en vez de decir los periodistas. Esta fórmula por ahí resulta para muchos lingüistas que va en contra de la economía del lenguaje. La economía del lenguaje es el principio que dice que hay que utilizar la menor cantidad posible de palabras para expresar algo. Pero bueno, también quizás un poco maquiavélico decir que el fin justifica los medios, es decir, bueno, está bien, voy a usar muchas más palabras de las que necesito, pero justamente lo que estoy queriendo es no ser sexista. Entonces, bueno, en esta oportunidad me voy a dar el permiso de utilizar más palabras. También depende mucho de lo largo que sea el texto. Si ya el texto de por sí es muy largo, bueno, nos vamos a inclinar por utilizar otra fórmula que no sea esta. Pero si a lo mejor es una sola oración, puedo permitirme esto. Otra de las opciones es usar los imperativos, es llevar a la acción, expresar orden, ruego, mandato. En vez de decir el candidato debe enviar su currículum, podemos decir envíe su currículum. Entreguen la documentación, en vez de decir los licitadores deberán entregar la documentación. Acá en este caso estoy haciendo la inversa de lo anterior, estoy utilizando menos palabras. También podemos utilizar el signo gráfico de barra, en lo personal es lo que yo más utilizo, para decir la barra el de abajo firmante, o la barra el estudiante. El problema del uso del signo gráfico de la barra es que nuevamente no estoy incluyendo a las personas no binarias, es decir, las que no se identifican ni como varón ni como mujer. También está el uso del signo gráfico arroba, que también se usa mucho, es para incluir a la letra A y la letra O en un mismo símbolo, en un mismo grafema, y lo que pasa es que resulta irreproducible en la oralidad. Entonces, como vemos acá escrito, dice curso para niños, como contraposición podemos decir curso para, no se puede pronunciar, con el arroba. Entonces esto se deja solamente para la escritura. También sucede lo mismo con la X. Lo mismo, en vez de usar la A o la O, lo reemplazamos por la X. Esto también es irreproducible en la oralidad. Por estos motivos de la oralidad, se recurre a la E. No sé cómo estará esto actualmente en México, si quieren en un rato lo charlamos, pero en Argentina se está empezando a utilizar bastante, es reemplazar la A o la O por la E. Esto sí es reproducible en la oralidad, y a diferencia del signo gráfico de barras y del arroba, lo que estamos haciendo con la E es también incluir a las personas de identidad de género no binaria.
Es un poco polémico el uso de la E, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero bueno, yo personalmente la posición que tomo es que cada uno puede hablar como quiera, inclusive la persona puede hablar de manera sexista, pero bueno, cada uno de los usos de la escritura o del habla que uno haga tiene también consecuencias sociales, culturales y demás, y también en consecuencias propias en la percepción del mundo. Otra de las fórmulas es desdoblar el género, es decir, los trabajadores y las trabajadoras, o viceversa, las trabajadoras y los trabajadores, en vez de solamente hablar en masculino. El uso de los pronombres relativos, cuando usamos relativos a átonos, como quién o quiénes, en vez de decir los contribuyentes, decimos quienes contribuyen, en vez de decir el que solicita ayuda, decimos quién solicite la ayuda. También podemos usar estructuras impersonales o pasivas reflejas, como se dictará sentencia, en vez de que el juez dictará sentencia, porque puede ser juez o jueza. Se deberá reclamar, en vez de el afectado reclamará. También la forma pasiva, como decir el formulario será presentado y no el solicitante debe presentar el formulario. También podemos usar construcciones metonímicas. Es una figura retórica y literaria que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual está relacionada semánticamente o mantener una relación de contigüidad. Lo traduzco, es usar una parte de la palabra, como en este caso los gerentes, en vez de decir los gerentes voy a decir las gerencias. Podemos usar la plantilla en vez de decir los empleados, nos estamos refiriendo a la plantilla de empleados claramente. Entonces eliminamos también una parte en ese caso. En vez de decir los directores decimos la dirección, en vez de decir el niño decimos la infancia. Esto también está siendo muy utilizado, por ejemplo para el Día del Niño se está empezando a decir Día de la Infancia. También tenemos el uso de formas no personales del verbo, como por ejemplo cuando decimos es necesario tener en cuenta, en cambio de decir el usuario tendrá en cuenta. Deberá prestarse atención, en vez de decir el operador prestará atención. Y por último, el uso de determinantes sin marcas de género, o también la opción de omitir el determinante. Entonces podemos decir cada contribuyente, convocar a sindicalistas y representantes, quien solicite la ayuda. Estamos también utilizando formas no sexistas. No sé si hasta acá ¿alguien tiene alguna duda? Porque esto quizás es muy teórico y por ahí hay términos que son muy lingüísticos y a lo mejor no todo el mundo lo maneja. Si alguien tiene una duda, los invito a que me consulten. Si no, continúo. Ustedes me interrumpen sin problema. Entonces, mi recomendación final es que si ustedes trabajan en una institución, son dueños de un emprendimiento, de una empresa o lo que fuera, que elaboren un manual de estilo. Los manuales de estilo son siempre útiles no solamente para la comunicación no sexista, para la comunicación en general. Entonces es muy bueno tener un manual de estilo de la institución y tener un capítulo de la comunicación no sexista. Como dice acá, al elaborar el manual es necesario tener en cuenta cuáles son las áreas de la empresa y cómo se va a aplicar. Obviamente que si tenemos un departamento de ventas, no va a aplicar la comunicación no sexista igual que el departamento de asistencia al cliente. Entonces, es importante también tener en cuenta esto y es importante trabajar con toda la institución. El manual de estilo, si bien lo puede editar una sola persona, es importante que esté involucrada toda la institución o la empresa para también determinar cuál es la forma más cómoda para la institución de utilizar el lenguaje no sexista. Obviamente que estas opciones que vimos antes, que son 14 opciones, no vamos a elegir una, porque va a depender mucho del caso, pero sí podemos elegir a lo mejor 5 o 6 que sean los que más representan a la institución, que sean los más fáciles de usar para nosotros, y volcarlas en el manual de estilo. Y como final, les dejo esta frase de uno de mis lingüistas favoritos, que es Wittgenstein, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente.
EduComplexus, tu guía de aprendizaje.